Amigos, sigamos caminando. En la primera caminata salimos muy temprano junto a las mujeres. Llevaban perfumes, cansancio y llevaban un amor que no les permitió quedarse inmóviles. Ahora continuaremos exactamente desde allí. No estamos comenzando otra reflexión con esta caminata. Estamos dando el siguiente paso de la misma historia. Ahora el camino de las mujeres se acerca al sepulcro. Los recipientes de perfume siguen en sus manos y la tristeza sigue dentro de ellas. Pero una preocupación comienza a ocupar cada vez más espacio: la piedra. En el episodio anterior aprendimos que un primer día puede comenzar mientras el corazón todavía siente el peso del final anterior. Hoy veremos qué ocurre cuando ese comienzo toca una realidad sólida. Una piedra no se conmueve con nuestros deseos. No cambia porque tengamos buenas intenciones. Por eso, este segundo paso del camino será más concreto. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Notemos ahora cómo el peso de nuestro cuerpo pasa de un pie al otro. La firmeza del suelo, las irregularidades del camino. Tal vez hay piedras pequeñas cerca, tal vez una raíz que se levanta un poco en la tierra. No hace falta encontrar una imagen perfecta. Basta solo con percibir que todo camino tiene apoyos y tiene límites, que hay superficies que lo sostienen, que hay obstáculos que obligan a ajustar nuestros pasos. Y hay cosas que desde lejos parecen imposibles de mover. En el caso de las mujeres, no llevaban una idea abstracta de esa piedra. Llevaban la memoria de algo grande, pesado y cerrado. La habían visto el viernes cuando llevaron el cadáver a la tumba. La piedra entonces tiene algo que enseñarnos precisamente porque no se adapta a nosotros. Es fría, firme y silenciosa. Nos recuerda a veces que hay realidades en nuestras vidas que no se resuelven solo pensando distinto. El cuerpo lo sabe cuando tropieza ante una piedra, cuando necesita rodearla y cuando descubre que no puede levantar piedras pesadas por sí solo. A veces es importante darse cuenta de eso. Podemos imaginarnos la pregunta que acompaña cada paso de las mujeres: ¿quién nos removerá la piedra? El evangelista Marcos, cuando relata esa parte de la historia, la conserva de manera muy explícita. La piedra está allí, a un lado. En cambio, Lucas, en su evangelio, nos lleva directamente al descubrimiento de que la piedra fue removida, pero no dice cómo. Ahora bien, en cualquiera de los casos, la preocupación de las mujeres sigue allí. Quizás alguna de ellas la pronuncia mientras caminan. Otra guarda silencio porque no sabe cómo responder. Todas probablemente saben que la dificultad va a ser real. Y sin embargo, ninguna propone regresar. Siguen caminando. La pregunta no desaparece, pero tampoco detiene el amor de ellas.
Y eso también es fe, avanzar sin negar que van a haber obstáculos. Porque la pregunta también revela que ellas habían hablado algo sobre esto. No iban aisladas dentro de su dolor, compartían la preocupación de la piedra. Tal vez ninguna tenía una respuesta, pero podían cargar juntas esa incertidumbre. Y es que hay algunas preguntas que se resolverán durante el camino y sin embargo se vuelven llevaderas cuando alguien las escucha a nuestro lado mientras no se han resuelto. Tal vez nosotros también caminamos hoy hacia algo que parece cerrado, una conversación que se ha detenido, una pérdida que todavía pesa mucho sobre nuestros hombros, una situación que simplemente pareciera superar nuestras fuerzas. Ahora que estamos caminando, no requerimos resolver eso ahora, pero tampoco vamos a convertirla de inmediato en una enseñanza espiritual. Podemos simplemente reconocer que eso está allí y decir, Papá Dios, esa piedra existe, pesa, no sabemos ahora cómo la vamos a mover. De forma tal que la fe no nos obliga a negar la existencia de la piedra, nos permite caminar hacia ella. Y quizás esa piedra tenga nombre en nuestras vidas. Tal vez está vinculada con una persona, una enfermedad, una decisión. No hace falta nombrarla ahora en voz alta. Basta simplemente con permitir que esté presente, sin dejar que ocupe todo el paisaje. Caminaremos con ella delante, pero no caminaremos únicamente para ella. Caminaremos con los perfumes, con la pregunta, con la piedra delante y con una posibilidad que las mujeres todavía no conocen, porque Dios puede estar actuando fuera de nuestra mirada, como lo hizo con ellas. Así que no vamos a afirmar nada antes de tiempo, solo vamos a mantener nuestro corazón abierto. Y por tanto, dejemos que la canción nos vuelva a reunir en el camino. Caminamos por Emaús y seguimos avanzando juntos. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar en tu palabra. Escuchemos ahora la frase que nos va a acompañar en esta segunda caminata. Dice el evangelista Lucas: pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Volvamos a escucharla. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el camino estaba cerrada. Había sido removida. Esta frase no empieza con una explicación. Empieza más bien con una interrupción. Ellas esperaban una realidad y se encontraron con otras. La palabra pero es pequeña, pero tiene una fuerza enorme.
marca el instante en que una historia deja de avanzar como esperábamos. Antes del pero estaban los planes de las mujeres. Después del pero comienza una realidad que ellas no controlan. El Evangelio entra muchas veces en nuestra vida de esa manera, interrumpiendo una conclusión que creíamos definitiva. Dejemos ahora que cada parte siga el ritmo de nuestros pasos. Pero algo cambia. Se encontraron, no lo produjeron, con una novedad. La realidad ya no coincide con lo esperado. La piedra que cerraba, que era un obstáculo concreto, había sido removida. La acción ya había ocurrido. Ante eso, no nos apresuremos a la interpretación. Primero simplemente caminemos al lado de ellas, mientras ellas pensaban lo que iban a encontrar. Podemos incluso acompañar estas palabras con nuestro cuerpo. Cuando al caminar un pie toca el suelo, es decir, la piedra, cuando el otro avanza, queda removida. Una realidad firme, una acción que ya ocurrió. El ritmo de la misma caminata sostiene dos cosas a la vez: el peso de lo que estaba cerrado y la apertura de lo que ahora está cambiando. En la mente de las mujeres existía una escena completa. Existía un sepulcro que iba a estar cerrado, una piedra que debería estar en su lugar y el cuerpo de Jesús muerto adentro. Y habían organizado toda su acción alrededor de esa realidad. Prepararon los perfumes, se levantaron temprano, calcularon el recorrido, y eso a veces lo hacemos todos. Imaginamos cómo será una reunión, preparamos unas palabras para una conversa, construimos una versión de lo que nos podría esperar. Y muchas veces esa previsión es muy útil, pero solo puede prepararnos para la realidad que preveemos, que conocemos. Por lo tanto, la previsión no es enemiga de la fe. Preparar, ordenar y anticipar son formas muy responsables de vivir. El problema aparece cuando confundimos nuestro plan con la total realidad del mundo. Las mujeres llegaban preparadas para servir en una tumba cerrada, con un cadáver. Y Dios no desprecia su preparación, simplemente las recibe dentro de una historia mucho mayor que aquellas simples mujeres no podían imaginar. Ellas esperaban llegar a una tumba cerrada porque ellas mismas la vieron cerrarse. La piedra no es producto de su imaginación o su miedo. El viernes, después de la crucifixión, ocurrió algo definitivo ante sus ojos cuando llevaron el cadáver ante la tumba. Jesús murió, su cuerpo muerto allí fue depositado y la entrada quedó sellada por el Imperio Romano. Y el sábado no ofreció ninguna señal visible de que eso iba a cambiar. Por eso es importante respetar la expectativa que tenían esas mujeres. Ellas no caminaban repitiéndose que ahora todo sí iba a estar bien. Más bien caminaban hacia una tumba porque la persona a la cual habían amado ha muerto. Y su fe no se expresa necesariamente con optimismo, se expresa es con la fidelidad. Y ese vuelve su camino aún más valioso, porque no fueron porque tenían una emoción intensa del amor, que les asegurara que iban a encontrar algo hermosísimo. Fueron cuando todo parecía confirmar la gran derrota, la muerte. Y la fidelidad aparece precisamente allí, donde la recompensa no está garantizada. Es permanecer unido al amor, aun cuando el desenlace visible no ofrece ninguna razón para sentirse optimistas. Las mujeres saben qué desean hacer.
pero también reconocen que no pueden completar solas todo el proceso. Ellas han hecho su parte. Prepararon los perfumes, se levantaron temprano, caminaron. Pero mover la piedra excedía sus fuerzas. Y reconocerlo no era rendirse, era habitar en una verdad. Ellas no dicen, como no podemos moverla, entonces no vale la pena ir. Tampoco dicen, bueno, seguramente podremos porque deseamos mucho entrar y vamos a mover esa piedra. No, ellas caminan sosteniendo un deseo, pero también entendiendo su limitación. Y esa humildad también forma parte del camino. Así que nosotros también podemos confundir humildad con resignación. La humildad reconoce que no puede hacerlo solo. La resignación concluiría entonces que no vale la pena avanzar. Y las mujeres no confunden una cosa con la otra. Admiten el límite y sin embargo continúan. Y esa combinación entre verdad sobre nuestras propias fuerzas y fidelidad al propósito es profundamente espiritual. Llegamos esperando una piedra cerrada, un silencio guardado detrás del dolor. Traíamos preguntas, recuerdos por sanar, sin saber que la historia comenzaba a cambiar. Los pasos avanzaban hacia aquello que temíamos mirar, pero algo nos esperaba antes de llegar. Detengámonos ahora en la piedra. Antes de convertirla en un símbolo, dejemos que simplemente sea una piedra, materia sólida que tiene peso, que ofrece resistencia. Una roca colocada allí para cerrar una entrada excavada en la tierra. No era un adorno, no estaba allí por casualidad, separaba el exterior del interior y protegía el lugar. Y además servía para confirmar algo que había terminado y que así lo quería el Imperio Romano. De manera tal que la misma firmeza que sostiene una casa puede a su vez cerrar un camino. La misma piedra que protege también puede impedir el acceso. Y así podemos imaginar una superficie áspera, el polvo acumulado sobre la piedra, la sombra que proyecta en la entrada. Y quizás varias personas pueden hacer falta para colocarla allí y por lo tanto para desbloquearla. De manera tal que esa piedra no solamente bloqueaba físicamente el paso, también comunicaba un mensaje. Aquí termina todo. El rey de Israel ha muerto. Aquí queda encerrado su cuerpo, no se puede mover de allí. Aquí la muerte ha pronunciado su punto final. Algunas piedras de nuestra vida nacieron para protegernos. Un límite que cuidó nuestra dignidad. Una distancia necesaria para recuperar nuestra paz. Una puerta cerrada frente a algo que nos podría hacer daño. Por lo tanto, no todas las piedras tienen que removerse. Y la fe no nos pide que destruyamos todos los límites. También existen piedras que comenzaron siendo protección y terminaron más bien aprisionándonos, de forma tal que un silencio que comenzó siendo bueno termina aislándonos. Una prudencia que era adecuada se convirtió después en miedo. Una certeza deja de sostener y empieza a endurecer nuestro corazón. La diferencia no siempre es evidente. Necesita tiempo, ayuda, necesita discernimiento. Por lo tanto, un límite sano no reduce nuestra capacidad de amar, la ordena y la protege. En cambio, una piedra que aprisiona va haciendo el mundo cada vez más pequeño, más solitario, más aburrido. Nos deja menos conversaciones, menos confianza, menos posibilidades de recibir y dar ayuda. El fruto entonces importa.
y Jesús mismo enseñó a reconocer el árbol por aquello que produce. Podemos mirar con honestidad una piedra concreta en nuestra vida, sin querer empujarla todavía, sin justificarla ni acusarla, solo simplemente mirar lo que produce. Y hagámonos entonces esta pregunta. ¿Esta piedra protege una vida vulnerable o se ha convertido ya en un cierre que ya no nos permite amar mejor? La respuesta a esta compleja pregunta no tenemos que hacerla de inmediato. Todavía quizás no sabemos. Algunas piedras requieren muchas manos, otras requieren herramientas, otras hasta dinamita. Y algunos deben permanecer donde están. No toda piedra tiene que ser removida. Entonces, la pregunta no busca forzar inmediatamente una decisión. Busca abrir un espacio de verdad para analizar. Y tal vez la respuesta a esa pregunta cambie con el tiempo. Quizás una distancia necesaria hoy puede no ser necesaria para mucho tiempo. O una puerta que antes abríamos por obligación, quizás más bien deba cerrarse para cuidar la vida. Discernir no es aplicar una fórmula, es escuchar los frutos, la conciencia, la experiencia y la voz de Dios con paciencia dependiendo de la situación. Mientras caminamos, acompañémonos con una pequeña oración. Papá Dios, esta piedra existe, es pesada, no sabemos hoy moverla, tal vez ni siquiera sabemos si debe moverse. Danos entonces la sabiduría para respetar los límites que protegen la vida. Danos la humildad para pedir ayuda cuando nuestras fuerzas no bastan. Y danos valentía para reconocer los cierres que ya no conducen al amor. Esta oración no va a eliminar automáticamente la piedra, pero quizás evita que tengamos que cargarla solos durante el día. También podemos ponerla delante de ti, Papá Dios, en tus manos, para que nos ayudes o nos busques la ayuda. Hay personas sabias, profesionales, amigos capaces de acompañar sin invadir. Líbranos entonces del orgullo de pedir ayuda y ayúdanos a que disminuya nuestra limitación y aumente nuestra fe. A veces tu respuesta llega precisamente mediante las manos de los demás. Mientras caminamos, nos damos cuenta que las mujeres también caminaban y seguían avanzando por ese camino. Y la piedra seguía delante de ella. No le tenían una solución. Quizás pensaban que los romanos la iban a ayudar. No habría por qué. Solo llevan su amor, su perfume y sus pasos. Así que ellas caminan hacia una piedra que saben que no pueden mover solas. Pero en el lugar al cual se dirigen, sin ellas saberlo, la realidad ya ha comenzado a cambiar. La piedra se ha movido, ya no cierra el caminar. Lo que parecía imposible empieza a dejar pasar. Antes de que yo llegara, algo comenzó a cambiar. Dios abre una nueva senda donde no podía avanzar. A veces hay barreras que aprendemos a aceptar, muros que protegían pero no dejaban pasar. Y mientras caminamos sin respuestas que abrazar, la gracia va adelante, abriendo un nuevo
Lo que parecía imposible empieza a dejar pasar. Antes de que yo llegara, algo comenzó a cambiar. Dios abre una nueva senda donde no podía avanzar. No toda piedra protege, algunas también encierran. No todo final termina, algunos caminos empiezan. Y aunque aún no comprendemos Y finalmente llegaron, lo que es, y la piedra que debía cerrar el sepulcro ya no estaba ocultándola. No sabemos si desapareció la piedra. No lo dice todavía. No hay una explicación de cómo se movió. Solo algo que ya no coincidía con lo esperado. Aquello que debía estar allí inmóvil había cambiado de lugar. La calma del sábado pues no dice nada de que eso podría estar ocurriendo. Pero el domingo sí introduce un movimiento. Y ese movimiento introduce preguntas y testigos. Y ahora una entrada que no permanece sellada. Así que imaginamos ese estante. Tal vez reducen el paso cuando ven la piedra en el fondo removida. Tal vez se miran entre ellas. Quizás una aprieta con más fuerza el recipiente de los perfumes que lleva. Al final, lo conocido ha desaparecido. Pero todavía no saben qué pasó. No han llegado a la comprensión. Están frente ahora a una apertura que no habían previsto y por lo tanto es lógico que su cuerpo requiera ahora unos segundos para aceptar lo que sus ojos están viendo. Y aquí el evangelista nos regala otro gran tesoro. La frase dice que se encontraron con una novedad. No dice que ellas estaban buscando eso. No dice que estaban planificando una novedad. No dice que ellas la produjeron. Simplemente la novedad la encontraron. Y eso puede en algún momento quizás alegrarnos, pero también puede inquietarnos. Nos gusta decir que deseamos los cambios. Sin embargo, muchas veces preferimos un problema conocido a una posibilidad desconocida por más maravillosa que sea. La piedra cerrada era un obstáculo claro que podían anticipar y sabían cuál era la pregunta. Había que buscar quien nos ayudara a remover para poder ungir el cuerpo. Por lo tanto, la piedra removida cambia la pregunta por completo. De esa forma, una novedad verdadera reorganiza entonces ahora nuestras preguntas. Antes se preguntaban ellas, ¿quién movería la piedra? Ahora deben preguntarse, bueno, ¿y quién la movió? ¿Por qué está esto abierto? Y ahora, ¿qué van a encontrar cuando se acerquen al sepulcro abierto? En fin, la respuesta que buscaban en el camino ya no sirve. Dios no solo ha respondido de una manera inesperada, ha cambiado por completo el marco de esta situación. Cuando desaparece el problema que habíamos preparado para enfrentar, podemos quedar desorientados. Durante mucho tiempo dijimos, bueno, no podemos porque eso que está allí está cerrado y por una piedra. Y ahora un día aparece una apertura. Entonces ya no basta con explicar por qué no estamos avanzando. Ahora tenemos que mirar otra vez esa novedad que está allí. Y lo nuevo puede sentirse quizás como un alivio, pero también puede sentirse como una pérdida de control. Por tanto, una espiritualidad madura no obliga a celebrar antes de poder comprender. Las mujeres todavía no saben que esa apertura va a anunciar alegría. Solo saben que la realidad ya no está donde la habían dejado.
Podemos entonces ahora ver cómo en nuestras vidas quizás construimos rutinas alrededor de una limitación, de una imposibilidad. Aprendimos de esa manera a no esperar, a no preguntarnos, a no acercarnos. Esa adaptación pudo ayudarnos a sobrevivir en ese momento. Cuando la realidad ahora cambia, la misma adaptación puede impedirnos reconocer la apertura. Por eso, mirar de nuevo requiere un gran valor. La piedra removida no es solamente una metáfora útil en estas caminatas. Es una realidad exterior, una señal concreta. Algo visible ha alterado la historia. Y es que la fe cristiana no nace solamente de ideas bonitas, de bellas metáforas, de discursos de Jesús. Nace también de personas que se encontraron con hechos que no podían explicar. La piedra por sí sola no explica toda la resurrección, pero sí abre una figura en el aparente dominio de la muerte, y que Jesús ya había resuelto con Lázaro. De manera tal que la muerte no logró conservar intacto su dominio sobre el hombre Dios. Y entonces el cristianismo afirmará pues que Jesús, después de la resurrección, vive. Pero en este punto del relato las mujeres todavía no podían llegar a esa conclusión. La señal precede por mucho a la comprensión del milagro. Primero, simplemente hay una piedra fuera del lugar. Luego vendrá la entrada, la ausencia, el mensaje, las apariciones, los encuentros, vendrá todo lo demás. Así que Dios pareciera permitir que la verdad se vaya revelando paso a paso, sin violentar a veces el mismo proceso humano limitado de nuestro pensamiento. Las investigaciones que inspiran esta caminata proponen una actitud doble. La actitud peregrina, porque nos acercamos con humildad ante este increíble misterio de la resurrección, pero también la actitud científica y atenta para tratar de observar cómo ocurrió esto. Y eso es lo que hace el evangelista Lucas. Él se pregunta, él recoge testimonios, él trata de ordenar los hechos. Y eso también hacen las mujeres cuando llegan ante el sepulcro abierto. Ellas no inventan una explicación, ellas reconocen lo que tienen por delante y reconocen que esa piedra está fuera de su lugar y que ahora la entrada está abierta, que ahora la realidad es distinta de lo que ellas esperaban. Así que mirar con fe pareciera no significar dejar de mirar con cuidado las cosas. Por eso la razón y la fe no tienen que pelearse en este umbral. La razón pregunta qué ocurrió y la fe permanece abierta a que la realidad sea más grande de nuestras explicaciones actuales. Una mirada sin fe podría cerrar demasiado pronto el misterio y una fe sin atención podría inventar lo que no ha visto. El camino conviene que tenga ambas. De forma tal que al caminar damos con la pierna derecha y la pierna izquierda distintos pasos, el paso peregrino y el paso científico. Quizás nosotros seguimos mirando una situación con la imagen que guardamos del pasado. La hemos cerrada porque alguna vez así estuvo. La vemos inmóvil porque durante mucho tiempo no cambió y ahí estaba esa piedra. Pero quizás conviene hoy acercarnos nuevamente, no para fingir que todo está resuelto, sino para tratar de observar con honestidad y rigurosidad científica. Y en ese proceso podemos hacernos esta gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a mirar nuevamente aquello que considerábamos cerrado? Interesante pregunta que espero nos acompañe en esta caminata. Quizás la respuesta es que la piedra sigue allí, quizás algo cambió,
Quizás apenas estamos hoy aprendiendo a mirar. No tenemos por qué tener todas las respuestas, solo mirar. Está por despertar. Hay espacio para la esperanza. Hay horizonte más allá. La frase que utiliza el evangelista es muy particular. Dice, había sido removida. De manera tal que cuando las mujeres llegan, la acción ya está completa. No saben quién intervino, no vieron el momento de la remoción, no conocen qué proceso se utilizó, simplemente encuentran la consecuencia. Y esto abre una intuición muy poderosa. Quizás Dios puede estar actuando antes de nuestra llegada, mientras nosotros seguimos caminando y preguntándonos quién moverá las piedras de nuestra vida. Algo pudo haber comenzado ya a cambiar fuera de nuestra mirada, porque no siempre veremos a Dios mientras actúa. Es omnipotente y nosotros muy limitados. Así que a veces simplemente lo reconoceremos después cuando miremos con atención. De manera tal que la forma verbal nos obliga a mirar hacia atrás. Algo sucedió antes de que ellas aparecieran. Mientras dormían quizás, mientras preparaban los perfumes, mientras caminaban por las calles, la historia simplemente avanzó en un lugar en el cual ellas no podían observar. El silencio entonces del sábado no estaba tan vacío. La falta de señales visibles no significaba que hubiese ausencia de acción celestial. Clip 23. Esto podría significar que no deberíamos llamar intervención divina a todo lo que por allí ocurre. La prudencia nos protege de convertir la fe en una explicación fácil. No toda demora tiene que ser una señal. No toda coincidencia es un mensaje de Dios. No todo cambio viene desde arriba. Pero tampoco tenemos que vivir como si Dios solo pudiera actuar cuando lo vemos. El amor de Dios simplemente no depende de nuestra capacidad de percibirlo. Él ama aunque nosotros no le correspondamos. De forma tal que a veces una palabra puede quedar guardada durante años. Una persona entonces aparece en el momento preciso. Una comprensión madura lentamente y aparece después. Y solo mucho tiempo quizás después descubrimos que el camino ya estaba preparado y que ese sepulcro ya estaba abierto. De forma tal que la prudencia también acepta que hay algunas aperturas que son celestiales, pero otras también humanas, fruto quizás de una decisión que cada uno de nosotros tomó o que alguien cercano tomó, fruto de alguna terapia, alguna negociación, algún trabajo persistente de muchas personas. Así que reconocer los medios humanos no disminuye a Dios. Puede ser precisamente a través de medios humanos como actúa la gracia, dentro de procesos concretos, respetando la libertad y la participación de los humanos. Las mujeres, al llegar al sepulcro, hicieron lo que podían hacer. Y antes prepararon, amaron, se levantaron, caminaron y llegaron. Dios no preparó los perfumes por ellas, no caminó sus pasos, pero ellas recibieron algo que no podían producir. Recibieron la piedra removida, la entrada abierta, recibieron la novedad. De forma tal que ellas preparaban lo que pueden preparar, caminan lo que pueden caminar y reciben lo que no pueden producir. Esperamos que nosotros los caminantes sea igual y así se consigue el esfuerzo humano con la gracia celestial. Y esta cooperación tiene una belleza fabulosa, de manera tal que los perfumes no eran inútiles porque no movieran la piedra.
Los pasos no eran innecesarios porque Dios no hubiese llegado antes. Sin esos perfumes y sin esos pasos, las mujeres no habrían estado allí para contemplar la gran señal. De esa forma, su pequeña fidelidad las colocó en el punto de encuentro con una gracia inmensa. Esta relación entre la acción humana y la acción celestial nos protege de dos extremos. El primero es creer que todo depende de nosotros. Entonces vamos a vivir agotados, intentando mover con nuestras propias manos unas piedras imposibles todo el tiempo. El otro es esperar pasivamente a que Dios haga aquello que nos corresponde a nosotros hacer. Entonces llamamos confianza en Dios a la evasión en el día a día. Y las mujeres nos muestran otro camino. Ellas hacen su parte sin fingir que pueden hacerlo todo. Caminan sin controlar el resultado. Ellas llegan disponibles. Así que la fe no elimina la responsabilidad, la coloca simplemente dentro de una realidad más amplia. La frase del evangelista no dice que la piedra dejó de existir. Probablemente seguía allí cerca, conservaba su peso, conservaba su historia, pero ya no ocupaba el lugar de la entrada. Y esto puede ayudarnos a comprender los procesos de salación. Una herida puede dejar una memoria, una pérdida puede permanecer en nuestra historia, una limitación puede continuar presente, pero ya no tiene por qué bloquear todas las posibilidades de la vida. La piedra puede existir sin necesidad de continuar cerrando. Y esto evita una espiritualidad que exige olvidar para sanar. El Evangelio no dice que la piedra se volvió de repente liviana, bella e inexistente. Dice simplemente que fue removida. Conserva su materialidad, pero pierde la función de cierre. La memoria entonces puede seguir siendo dolorosa, sin continuar entonces gobernando nuestro presente y nuestro futuro. A veces Dios abre una posibilidad y nosotros reconstruimos el cierre porque nos es familiar. Recibimos perdón, pero seguimos definiéndonos por una culpa. Una etapa termina, pero seguimos viviendo como si continuara. Encontramos ayuda, pero insistimos en hacerlo solos. No porque deseemos sufrir, sino porque la piedra conocida puede parecernos más segura que una entrada abierta. Así que la sanación no siempre pareciera borrar la historia. A veces simplemente cambia la posición que esa historia ha ocupado y va a ocupar en nuestras vidas. Entonces la recordamos y la respetamos, pero dejamos de permitir que siga cerrando nuestro futuro. De manera tal que mover la piedra interior puede significar cambiar la frase con la que contamos nuestra historia futura. De eso me destruyó y para siempre me definirá, a esto ocurrió, dejó una marca, pero ya no tiene el derecho de cerrar todas las entradas de mi vida. No es negar el daño, es negarle el poder de convertirse en la última palabra de tu vida. La piedra se ha movido, ya no cierra el caminar. Lo que parecía imposible empieza a dejar pasar. Antes de que yo llegara, algo comenzó a cambiar. Dios abre una nueva senda donde no podía avanzar. Miremos ahora la entrada abierta. Jesús nació en la humildad de una gruta,
y al morir fue colocado en otra. La caverna aparece como un lugar de tránsito, del útero a la luz, de la tumba a la vida, de la oscuridad a una realidad nueva. Y al final no es una explicación completa del misterio, es simplemente una imagen, porque la misma tierra que parecía haber recibido el cadáver ahora se convierte en el umbral, de donde comienza a manifestarse de nuevo la vida, ahora de Jesucristo resucitado con su cuerpo glorioso. De esta manera, la piedra removida abre la salida a un segundo nacimiento. En ambos extremos de la vida visible de Jesús aparece esa vulnerabilidad. En Belén, cuando era un niño y requería ser recibido y cuidado, y en el sepulcro, cuando era un cadáver y también requería ser cuidado y limpiado con perfumes. En ese sepulcro, un cuerpo entregado a la oscuridad de la tierra vuelve a tomar vida. Así que esas grutas no pueden contener toda la fuerza de la vida celestial. Una abre hacia el nacimiento y la otra comienza ahora a abrirse hacia la resurrección. A medida que avanzamos en nuestra caminata, las mujeres también avanzan en su caminata. Y ahora, junto a ellos, estamos llegando hacia el final y ellas llegan a la entrada en el sepulcro y ya la piedra no está allí. Pero una entrada abierta no obliga a entrar. Podemos detenernos, acercarnos, mirar desde afuerita. La apertura conserva nuestra libertad, que es el mayor regalo que Dios nos dio. También genera una gran responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? Mientras la puerta estaba cerrada, podíamos decir, bueno, no podemos entrar allí. Y ahora la pregunta cambia. Ahora que la puerta está abierta, nos preguntamos ahora, ¿qué hacemos? Ese umbral es un lugar extraño. Ya no estamos completamente afuera en el camino, pero tampoco estamos completamente adentro del sepulcro. Quizás vemos algo, pero no vemos todo. Y es que los umbrales requieren esa forma particular de paciencia. No son lugares para instalarse para siempre, pero tampoco para cruzar de inmediato sin mirar. Allí dejamos que los ojos se adapten a la nueva luz. Escuchamos lo que sentimos, reconocemos que la apertura existe y esperamos la libertad necesaria para responder con verdad y con acción. Y entonces, con esta entrada abierta, tenemos muchas emociones. Puede ser que nos produzca alivio, puede ser que nos produzca miedo, quizás una ansiedad de ambas cosas. No requerimos forzar una reacción como tampoco lo hicieron las mujeres, que no sabían todavía qué significaba lo que estaban viendo. Por eso, el asombro de hoy debe permanecer limpio, no llenar la entrada con todo lo que nosotros sabemos que ocurrirá después, no convertir rápidamente el misterio en una conclusión. Jesús permanece en el centro aunque todavía no lo veamos. Ellas no estaban buscando señales, ellas lo que buscaban era Jesús. Y la piedra removida no era el destino, es la apertura del camino, es el cuerpo de su Maestro. De tal forma, nuestro centro tampoco debería ser una piedra. Podemos a veces obsesionarnos tanto con los obstáculos y los problemas de la vida, o con tratar de resolverlos o desaparecerlos, que nos olvidamos a quién realmente estamos buscando. Las mujeres no aman la experiencia del sepulcro, aman es a Jesús. La señal vale porque las orienta hacia Él. De esa forma, toda verdadera apertura espiritual termina acercándonos es a Dios y al amor concreto por los demás. Estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios
y me enseña a confiar aunque no te vea. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Y ahora que ya vamos culminando nuestra caminata, valdría la pena una pequeña oración ante el Jesús que va a resucitar. Señor, caminemos hacia ti con todo lo que hemos preparado. Conocemos algunas piedras, otras permanecen ocultas. Danos humildad para reconocer nuestros límites, sabiduría para respetar los cierres que son necesarios y valentía para no reconstruir barreras que ya no conducen a una mejor vida. Danos también una mirada atenta para reconocer tu acción incluso cuando haya ocurrido fuera de nuestra vista. Enséñanos pues a permanecer ante la entrada abierta, sin huir, sin precipitarnos, disponibles siempre para dar un siguiente paso. Te entregamos también hoy nuestra prisa por culminar esta caminata, nuestra celeridad por terminar de comprender todas tus cosas. A veces queremos entrar, interpretar y concluir en un mismo instante todo. Danos la serenidad para poder ver las etapas. Danos la capacidad para recibir las señales sin apropiarnos de ellas. Danos la libertad para aceptar que hoy quizás solo nos corresponde permanecer delante de una entrada. Bueno, ya estamos culminando esta segunda caminata. Guardemos la imagen de las mujeres frente al sepulcro, los perfumes en sus manos, la piedra fuera de su posición y ellas llegando al umbral. Aquello que parecía definitivo ya no ocupa el mismo lugar. Miremos nuevamente cómo esta próxima caminata vamos a intentar cruzar la entrada del umbral con ellas. Y en la próxima caminata escucharemos esta frase. Y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Pero por hoy basta permanecer aquí, frente a una historia que acaba de abrirse. No requerimos llevar una lista de conclusiones, basta esa imagen. Una piedra pesada que ya no cierra, una luz que toca la oscuridad, un grupo de mujeres que llegó preparado para despedirse y quedó situado ante una nueva pregunta, una nueva vida. Y esa imagen puede seguir trabajando dentro de nosotros después de que la voz se cae. Esperamos entonces que hoy nuestro corazón arda de una manera distinta, que arda porque Dios puede trabajar en silencio, que arda porque una piedra puede seguir existiendo sin seguir cerrando la vida, que arda porque aquello que parecía definitivo ha dejado de ocupar ese lugar, que arda porque la luz ya avanza por ese umbral. La piedra ha sido removida. Todavía no entramos, pero la luz ya alcanza a ver la entrada y seguimos caminando con nuestro corazón ardiendo. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.